Hola familia de Custom México, nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, me encontré esta motito, esta moto me gusta mucho, salió el año pasado. Y pues también nos encontramos haciendo limpieza esta pieza. Esta pieza fue un proyecto que dejé del año pasado también. Estábamos intentando hacer el coche de Toretto cuando sale en Cuba. Y pues bueno, me iba quedando muy bien, pero la verdad es que ya no me llamó la atención el reto. Y más cuando vi que ya empezó a salir, entonces pues lo dejé por la paz. Y pues bueno, lo encontramos y retomamos otro proyecto, ¿no? Vamos a intentar unir estas dos piezas. Alguien por ahí nos retó a unir piezas de diferente marca y pues bueno, la moto es Hot Wheels y el coche es Racing Champion, ¿no? Entonces vamos a intentar unir estas dos piezas y crear un Centauro. Pues bueno amigos, vamos a empezar desarmando la moto. Pues bueno, aquí ya la tienen desarmada, hay que retirar la parte del remache para poder quitar la llanta, amigos. Y pues bueno, lo vamos a hacer con un taladro. Hay que tener mucho cuidado, amigos, por favor utilicen protección para las manos porque pues los taladros son peligrosos, ¿no? Aquí ya logramos abrirlo, amigos, vamos a retirar la llanta con cuidado. Y pues bueno, nos queda algo así, que es el cuerpo donde va el motor de la moto. Entonces este cuerpo vamos a tener, yo creo que cortarlo también para poderlo adaptar al chasis de nuestro Racing Champion. Vamos a ponerlo, vamos a medirlo, debe de quedar algo así, vamos a hacer un Centauro que quede así muy picudo. Vamos a hacer un vehículo de Mad Max, amigos, nuevamente. Pues bueno amigos, para avejentar la pieza vamos a ocupar esta punta. Esta punta es algo así como un devastador, no sé cómo se llama en específico, si alguien sabe por favor comente en los comentarios, válgame la redundancia. Y pues bueno, vamos a pasar este devastador por todo el chasis de la carcacha, para que obviamente se vea como que es ya, como que fue ya producto de una explosión, como que ya tiene mucho tiempo parado, como que ya, pues sus mejores años ya pasaron, ¿no? Entonces es bien importante amigos que desbastemos toda la pieza, que quede perfectamente devastada con nuestro Dremel. Vamos a tener que pasar por cada parte de nuestra carcacha, debe de quedar perfectamente devastada para que se vea padre, ¿no? Para que se vea así como que muy apocalíptico, amigos. Entonces con mucho cuidado, recuerden siempre usar guantes. Vean cómo va tomando forma, amigos, se ve muy padre, me gusta mucho cómo va quedando. Y pues bueno amigos, aprovechando que estoy desbastando la pieza, voy a mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a mi buen amigo Martín Izquierdo Camacho. Te mando un fuerte abrazo, amigo, tenía pendiente tu saludo. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Vean cómo se ve la pieza, amigos, se ve muy padre. Yo no sé si la voy a dejar así o la voy a pintar. Y pues bueno amigos, aquí tenemos ya la parte de la moto. Y bueno, vamos a tener que hacer algunos cortes para que puedan monar perfectamente y se vea funcional, es decir, la puedan conducir o de la función que se puede conducir. Entonces bueno, vamos a empezar a hacer estos cortes. Vamos a cortar la parte de atrás donde iba la llanta. Y para eso vamos a ocupar una cinta. Esta cinta que es para delinear, recuerden que la venden en tiendas de pintura. Y pues bueno, vamos a marcar la parte donde iba el remache para que no nos vayamos a pasar y pues tengamos una guía. Entonces bueno, ya que la marcamos amigos, vamos a agarrar nuestro Dremel y con nuestro disco de corte vamos a cortarlo, amigos. Tengan mucha precaución, usen también lentes protectores porque estos discos a veces se parten. Entonces pues bueno, vamos a cortarlos. O también pueden ocupar una cegueta, ¿no? Aquí ya lo tengo cortado, amigos, como pueden ver. También corté el asiento, ocupamos la misma cinta para cortar el asiento para que quede al mismo tamaño, amigos. Pues bueno, como pueden ver se ve padre, vamos a cerrarlo un poquito para presentarlo. Así más o menos va a quedar. Y pues bueno, vamos a tener que hacer más cortes, vamos a tener que hacer cortes también al chasis para que podamos armarlo y que quede de lujo, para que parezca original, salido de la película de Mad Max. Bueno amigos, yo me tuve que agarrar esto con una cinta para poder marcar y delinear qué es lo que voy a cortar. Y pues bueno, voy a empezar dándole forma. Voy a cortar esto con unas pinzas. La base es plástica, entonces nos puede ayudar mucho para que no tengamos que hacer muchos cortes, ¿no? Vamos a intentar meter esta base aquí adentro para que quede perfectamente unido y para que quede funcional, es decir, se vea toda la parte de abajo bien, no se vea derecha. Y pues bueno, también debe de rodar, entonces es importante que lo pongamos muy bien para que pueda rodar, amigos. Más o menos así va a quedar y bueno, más o menos así va a rodar. Tenemos que hacer muchas pruebas, amigos, en este tipo de uniones, pues para que queden de lujo, ¿no? Para que no nos falle cuando unamos. Pues bueno amigos, aquí ya tengo la forma, vamos a tenerlo que juntar para poder ponerle pegamento. Todavía no sé si voy a ocupar epóxico, amigos, o únicamente cola loca y carbonato. Vamos a unirlo con mucho cuidado. Recuerden amigos que esto es de mucha paciencia. Obviamente este custom nos lleva mucho tiempo, el video tiene una edición, pero bueno, esto es de paciencia. Como pueden ver no es tan fácil acomodarlos. Vamos a ocupar unas pinzas y pues bueno, vamos a ocupar también nuestro cola loca para pegarlo, amigos.
Vamos a ponerlo con mucho cuidado de no pasarnos, porque luego es complicada la parte de que tenemos que lijarlo mucho, ¿no? O que se vaya a pegar por la parte de atrás. El Coraloca es muy bueno si lo sabemos ocupar, pero también puede ser un gran enemigo, ¿no? Como pueden ver, se movió un poquito, pero ya va quedando. Vamos a ponerle carbonato para pegarlo y que quede muy bien. Bueno amigos, restaría empezar a lijar. Obviamente le pusimos Coraloca y carbonato, le pusimos bastante. Entonces vamos a lijar las uniones, amigos, para que parezca de fábrica. A mí me gusta que los coches parezcan de fábrica, que no se vean uniones, que se vean perfectamente detallados y delineados. Si ustedes lo quieren hacer más pro, también le pueden hacer los escapes. Más adelante vamos a tener un video de cómo hacer los escapes de estas piezas, ¿no? Yo no le voy a hacer escapes a esta, únicamente lo voy a dejar así. Bueno amigos, aquí lo tienen, como pueden ver quedó perfecto, me gustó mucho el diseño como quedó, la cejita que le dejé quedó perfecta, donde iba la llanta, entonces parece una unión de fábrica, una unión natural, ¿no? Recuerden amigos que los vehículos de Mad Max tenían uniones medio extrañas, entonces pues esta unión la tratamos de hacer lo más simétrica posible, aunque bueno, los coches de Mad Max son imperfectos, es decir, no tienen una simetría clara, ¿no? Son coches asimétricos. Pero bueno, este está simétricamente realizado, se ve muy bien, quedó exactamente en el centro. Lo voy a presentar para ver cómo va quedando, ¿no? Pueden ver aquí cómo va quedando. Aquí hay que meterlo con mucho cuidado y pues vean, se ve muy bien nuestro Centauro, me va gustando cómo va quedando, se ve de lujo. Todavía se ve nuevo a la moto, vamos a tener que desbastarle un poquito más para que también se vea increíble, ¿no? Bueno, vamos a seguir desbastando la pieza, la parte de abajo no la desbastamos, entonces vamos a seguir dañando toda nuestra pieza para que se vea pues ya vieja, se vea una pieza que en verdad pasaron muchos años y se vea apocalíptica, ¿no? Entonces tenemos que desbastar todo perfectamente, todo el chasis para que quede de lujo amigos. También tenemos que aplicar lo mismo con el tanque de la moto. Obviamente tienen que ser del mismo tipo de desbaste, tienen que ser igual, porque si no, no se va a ver tan padre, ¿no? Y vamos a ocupar nuevamente nuestro Dremel para hacerlo. Tenemos que desbastarlo de tal manera que se vea igualita a la parte de atrás, a la parte que hicimos con la carcachita, ¿no? Tiene que quedar perfectamente desbastado amigos. Tengan mucho cuidado al usar el Dremel, no se vayan a cortar, no se vayan a raspar. Recuerden que este Dremel tiene bastante potencia y pueden salir lastimados, ¿no amigos? Entonces tengan mucho cuidado. Ahora vamos a seguir con otra parte. Ya tenemos desbastadas todas las piezas, ya se ve muy parejo. Vamos a ponerle una malla. Esta malla nos va a ayudar a que se vea también más agresivo. Entonces con tela de mosquitero, esta tela de mosquitero ya la conocemos, es mi favorita y se puede ocupar para miles de cosas. Más adelante cuando hagamos dioramas van a ver cómo podemos ocupar esta tela de mosquitero. Queda de lujo en muchas cosas. Vamos a medirla y con mucho cuidado amigos la vamos a poner aquí. Entonces aquí es cosa de que ustedes le vayan midiendo amigos, le vayan calculando y la vayan cortando. La pueden cortar con unas tijeras o la pueden cortar con un exacto, la pueden cortar con varias cosas. Esta tela de mosquitero es muy amigable. Y pues bueno, aquí pueden ver que ya la tenemos casi ajustada, se ve muy bien. Vamos a proceder a hacer el corte del lado. Vamos a cortarle un poquito más para que quede exacto. Me gusta mucho que quede exacto. Entonces vamos a cortarla a la medida amigos. Pues bueno, esto es cosa de paciencia como les comento, ¿no? Vamos a ver, ándale, quedó de lujo. Vamos a cortarla de lado y vamos a proceder a pegarlo. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Trae una ventana atrás que vamos a proteger. Todos los vehículos de Mad Max traen protecciones en las ventanas. Para que se vea también más agresivo, ¿no? Que se vea también simétrico. Vamos a ponerle un poquito de cola loca. Con mucho cuidado amigos. No se vayan a pegar los dedos, porque a veces me pasa mucho que yo me pego los dedos y es bien complicado quitarlo. Vamos a ocupar un palillo para distribuirlo con mucho cuidado. Y pues bueno, vamos a proceder a pegar la malla de mosquitero en la parte de atrás. Vean qué verdadera belleza, cómo va quedando, se ve muy padre. Yo creo que lo voy a tener que pintar de negro amigos. Y pues bueno, aquí se los presento. Tenemos que estarlo presentando continuamente para ver qué más le podemos modificar. Y pues bueno, algo que no me gusta mucho es que la parte de atrás está de un color y la parte de adelante está de otro. Entonces vamos a tener que pintar la parte de atrás, aunque también así se ve bien matón, se ve bien padre. Yo creo que vamos a hacer otro de ese mismo método, pero lo vamos a dejar al color del metal porque también se ve bien padre. Y pues bueno, vamos a hacer unos hoyos en la parte del frente para ponerle unas metralletas, ¿no? Que se vea agresivo, que se vea matón, que cuando lo vean tengan miedo, ¿no? Bueno amigos, como les comenté, vamos a proceder a pintarlo. Yo voy a ocupar pintura acrílica negra. Me gusta mucho cómo se ve porque es mate. Recuerden que esta pintura logramos pasarla por el aerógrafo con un poquito de sal y diluida con agua. Como pueden ver, pasa sin mayor problema. Esta pintura es muy noble amigos. Yo creo que hasta podríamos pintar un coche completo con esta pintura y quedaría muy bien.
La mezcla es un poco complicada. Ustedes me han preguntado cómo es la mezcla. Aquí es a ojo de buen cubero. Yo lo que hago es que le pongo tantita agua, luego le pongo la pintura y luego le pongo un tantita sal. Le voy midiendo hasta que pasa por el aerógrafo, ¿no? Entonces, cosa que ustedes le vayan midiendo y va a pasar muy bien. Como pueden ver, no se tapa el aerógrafo, sale muy bien la pintura y se ve padrísima porque es un negro mate muy especial, ¿no? Hace que las piezas se vean avejentadas, amigos. Y pues bueno, vamos a pintar la parte de abajo para que todo se vea parejo. Bueno, amigos, para que se vea todavía más matón, vamos a ponerle aquí un tampo, un vinilo con una calaverita, para que se vea más padre, ¿no? Fue la única que encontré, no tenía otra, por eso es de Volkswagen, pero se ve matón. Y pues bueno, amigos, vamos a ver cómo va quedando. Se ve bien padre la estampita, me gustó mucho cómo quedó el vinilo. Ya le pusimos calor para que se desvanezca y se ve padrísimo, amigos. Me gustó mucho cómo va quedando. Este Centauro va quedando de lujo, amigos. Vean qué padre se ve, en realidad se ve increíble. Vamos a armarlo. Vamos a presentarlo. Como pueden ver, cubrí la moto para pintarla. Es bien importante que ustedes la cubran para que no se manche pues el motor y que vaya quedando de lujo. Vean, amigos, cómo tomó el mismo color que el tanque de la moto. Aquí está. Me gustó mucho cómo va quedando, amigos. Se ve increíble. Vamos a ver si ya armada se ve mejor. Y pues bueno, es una pieza que en verdad cuesta mucho trabajo, pero vale la pena cuando lo armamos y vemos el resultado, amigos. Recuerden, amigos, que los vehículos de Mad Max estaban en el desierto o eran una zona muy desértica. Entonces vamos a cubrir algunas partes. Como pueden ver, ya cubrí la parte del motor de la moto. Y vamos a cubrir también los cristales. Para esto vamos a cubrirlo con nuestra cinta para delinear. ¿Por qué? Vamos a hacer que se vea como terroso, como que como que están en el desierto y están yendo de tierra. Entonces vamos a simular que están como terrosos. Vamos a hacerlos un poco más sucios. Así se ve muy matón, pero la calavera se ve muy blanca. Entonces vamos a hacer que se vea más terroso, más viejo, ¿no? Y pues bueno, para eso vamos a ocupar nuestro aerógrafo y vamos a ocupar un amarillo. El amarillo de Polytech se ve muy padre. A mí me gusta mucho cómo se ve ese amarillo. Y como pueden ver, vamos a ponérselo en la calavera con cuidado. Vamos a regularlo muy bien para que quede de lujo, no se vea desvanecido. Vamos a hacer lo mismo por todas las partes de nuestra moto, ¿no? Vamos a intentar hacerlo por todas las partes para que se vean viejas, ¿no? Y como pueden ver, la parte de abajo logré hacer los escapes para que parezcan que vienen desde la moto, ¿no? Entonces pues tratamos de hacer un diseño que sea lo más parecido posible a uno real. Obviamente pues esta es una modificación, es un diseño exclusivo de Custom México, por cierto. Es un diseño que saqué de mi cabeza. Si alguien ha visto un Centauro así, por favor díganme, porque igual lo vi en algún lado y no recuerdo, pero creo que ese es un diseño exclusivo de Custom México, algo que a mí se me ocurrió hacer, ¿no? Pues bueno, amigos, vamos a proceder a armar nuestra pieza. Le hicimos un hoyo en la parte de enfrente porque vamos a poner una metralleta. Vamos a ocupar alambre dental, vamos a doblarlo como lo están viendo. Y pues vamos a ponerlo en la parte de aquí. Y en esta parte vamos a ponerle, vamos a armarlo. Vamos a ponerle jeringas o puntas de jeringa para que quede perfectamente armado hasta los dientes, amigos. Aquí ya tengo mis jeringas, amigos, y lo que vamos a hacer es, como vieron en videos anteriores, vamos a unir varias puntas de jeringa. Yo voy a ocupar 4 y bueno, se las vamos a unir al mango de lo que es nuestra metralleta. Entonces vamos a poner 4 jeringas, vamos a ponerlas muy bien y con mucha paciencia y con mucho cuidado, y posteriormente vamos a poner un alambre. Ese alambre le vamos a dar vueltas y lo vamos a girar para que sea nuestra metralleta, amigos. Estas metralletas se ven de lujo, me gusta mucho cómo quedan. Y pues bueno, aquí ya lo estamos uniendo, vean cómo va tomando forma. Obviamente tenemos que dejar un poquito del mango para que se vea más original, que se vea más realista. Y posteriormente vamos a poner alambre, amigos. Este alambre que ven aquí abajo es muy delgadito. Lo vamos a girar con mucho cuidado. Como pueden ver, le vamos a darle 2 vueltas. Lo vamos a cruzar y nos va a quedar una metralleta muy realista. Se ve muy padre, amigos. Yo decidí poner las metralletas al último para no poner el transparente y que no se opaquen, porque me gusta mucho cómo se ven las metralletas con el brillo que trae el metal, ¿no? Y como es metal antioxidante, amigos, esto nunca se va a oxidar, entonces puede quedar de por vida, amigos. Vamos a cruzarlo con mucho cuidado, como pueden ver. Luego lo vamos a girar y nos van a quedar unas metralletas de lujo, amigos. Aquí recuerden que esto es cosa de paciencia. Como pueden ver, son partes muy pequeñas. Yo me ayudo con unas pincitas. Aquí ven que lo estoy girando para que queden de lujo, amigos. Se ven muy padres estas metralletas. Ahorita que la vean puestas van a ver cómo levanta la pieza. Vean cómo quedó la metralleta. Se ve muy realista. Lo voy a poner aquí, va a ir aquí en esta parte. Y pues bueno, para fijarla le vamos a poner un poquito de cola local y carbonato en la parte de abajo, para que quede también fija y no se nos vaya a caer, ¿no?
Y bueno amigos, vamos a hacer 2 de estas. Entonces yo ya tengo una, vamos a hacer otra más. Y bueno amigos, con este pivote para inflar balones vamos a cortarle la parte de abajo y vamos a hacer una lanza. Recuerden que en las películas de Mad Max todos traían lanzas, ¿no? Entonces vamos a hacer una lanza muy perrona. Nada más agárrenla con fuerza para que no les pase lo que a mí. Y que quede de lujo, ¿no? Que se vea perfectamente detallada la pieza. Aquí tenemos ya lo que quedó del pivote amigos. Únicamente vamos a meterle una jeringa en la parte de adelante. Y vamos a ponerle un poquito de pegamento para que no se zafe. Pegamento de cianocrilato. Vamos a meter la punta. Y por la parte de atrás amigos vamos a meterle también alambre dental para que quede de lujo amigos. Aquí se ve la punta de la lanza, va quedando increíble, se ve muy realista. Y como les comentaba, en la parte de atrás le vamos a poner alambre dental para que quede más larga, ¿no? Aquí va a ver como ustedes la quieran, si la quieren muy larga o pequeña, ¿no? A mí me gustan muy largas amigos para que se vea más realista, para que se vea más padre, para que se vea más matona la pieza amigos. Se ve muy padre así de este tamaño y se la vamos a poner al coche. Y pues bueno amigos, ya nos restaría ponerle las llantas. Vamos a armarlo. Las llantas las voy a poner al último amigos porque las voy a poner por fuera. Muchas de las películas de Mad Max traen las llantas por fuera y se ven increíbles, se ven bien agresivas, se ven muy padres amigos. Pues bueno, aquí pueden ver que ya lo estamos armando. Vamos a poner el tanque de gasolina y vean qué chulada, vean qué belleza amigos. Me gustó mucho cómo quedó esta pieza. Digo, está mal que yo la esté chuleando porque yo la estoy haciendo, pero creo que se está convirtiendo en una de mis piezas favoritas. Vamos a ponerle las metralletas, como les comenté, para fijar en la parte de abajo. Vamos a ponerle cola loca y carbonato. Con mucho cuidado amigos, esto es cosa de mucha paciencia. Y pues bueno, van a ir más o menos así. Vamos a proceder a pegarlas amigos. Y pues bueno amigos, aquí ya las tenemos pegadas. Vean cómo quedaron. Obviamente vamos a detallar la parte donde le pusimos cola loca y carbonato para que no se vea así todo sucio. Pero vean qué bellezas de ametralladoras. La verdad es que me gustó mucho cómo quedaron. Se ven muy agresivas, hacen que la moto se vea súper bien. La llanta roda perfecto. Y pues bueno, vamos a detallarla con esta pintura negra. Y pues bueno amigos, aquí ya la tenemos detallada. Como pueden ver, se ve muy bien. Vamos a proceder ahora sí a armarla. Va a ser el armado final. Vean qué belleza de pieza. Vean cómo quedó ya después que le pusimos el amarillo para que simulara tierra. Se ve muy bien. Me encantó cómo quedó amigos. Vamos a ponerle los asientos. También recuerden que tuvimos que cortar los asientos para que quedaran muy padre. Y vean esta hermosura. Bueno, restaría ponerle las llantas. Vamos a poner unas llantas muy matonas para que se vea más agresivo. Belleza, la verdad es que se ve padrísima. La parte de abajo quedó muy bien difuminada. No se ve como que es una unión. Y pues vean, se ve muy padre. La verdad es que el resultado que le pusimos de viejo se ve padrísimo. Pues bueno, ahora vamos a ponerle las llantas. Vamos a ponerle llantas de goma obviamente. Con una llanta normal de cualquier Hot Wheels, yo ocupé unas de un GTR. Vamos a ponerle unas gomas más grandes para que la llanta del GTR sea el rim. Y vean qué padre se va a ver. Ahorita que la volteé la toma, vean qué bonito se ve. Y bueno, la llanta del GTR nos va a servir como rim sobre la llanta de goma. Vean qué bonito. Da la medida perfecto y parece un rim como tal. Vean qué bonito se ve. Y pues bueno, así vamos a tener llantas grandotas para que pueda correr de lujo en todas partes del desierto, ¿no? Porque recuerden que los vehículos de Mad Max son del desierto amigos. Vean qué chulada. Qué bonitas llantas, ¿eh? Estas llantas son muy buenas. Me las vendió Jorge Martínez. Vayan a su página si quieren comprar llantas. Y pues bueno amigos, aquí lo tienen ya armado. Vean qué belleza, le pusimos el eje. Hay un video de cómo poner estos ejes amigos, por eso no lo dejé en este video, para no hacerlo muy largo. Se los dejo en la descripción si quieren ver el video de cómo ponemos los ejes. Y vean qué belleza, quedó muy padre. Me gustó mucho el resultado. En la cámara no se alcanza a ver bien, pero está todo boludo el chasis. Entonces el chasis boludo hace que se vea más viejo, que se vea más matón. Y pues bueno amigos, aquí tienen el resultado. Este vehículo de Mad Max se convirtió en uno de mis favoritos. Una verdadera belleza. Vean qué chuletota. Y pues bueno amigos, agradecerles, ya somos 10,000 suscriptores. Muchas gracias por seguir el canal. Vamos a tener un sorteo próximamente. En verdad, muchas gracias. Y pues bueno amigos, déjenme ahí sus comentarios. ¿Qué opinan de esta pieza? ¿Qué otra pieza les gustaría que hiciéramos del estilo de Mad Max? Y pues bueno, una pieza en realidad que me gustó mucho. Una pieza que me llevó bastante tiempo. Y pues bueno, aquí está el reto. A quien me retó a hacer de 2 marcas una sola pieza, pues aquí la tienen, ¿no? Por fin terminada. En verdad es una pieza que me gustó mucho. Un trabajo que me llevó tiempo.
Pero bueno, aquí está listo. Muchas gracias por ser parte del canal, amigos. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Recuerden que esto es Custom México. Nos vemos en la siguiente. Bye.